SER Podcast. 1 de marzo de 2022. Sant Sadurní d'Anoia, provincia de Barcelona. Un hombre acude a la comisaría de los Mossos d'Esquadra y en principio va a renovar el DNI, pero aprovecha la ocasión para comentarles a los agentes que hace meses que no sabe nada de su hermana y no responde a las llamadas. 3 días después, el cadáver de ella aparece en un contenedor en la Granada del Penedès, un pueblo a 9 kilómetros de su casa. Esta es una historia de violencia machista, desarraigo, abandono y de un sistema de protección que no logró proteger a la víctima. Y sucedió aquí, en la Granada del Penedès. Una señora pues muy vulnerable, víctima de violencia de género ya de esta pareja con la que convivía desde hacía bastante tiempo. Pues es un patrón que suele darse el aislar a la familia de su entorno, y eso la hace mucho más vulnerable, porque una vez que se actúa con el agresor y se le mete en prisión, como en este caso, la víctima se queda totalmente desamparada. En este contenedor se encuentran 2 bolsas de basura de grandes dimensiones que contienen pues el cuerpo de una persona que en ese momento no podemos certificar que sea María del Carmen. Teníamos que acotar una fecha exacta de cuando habían sucedido los hechos y ya teníamos un cuerpo, sabíamos que había sucedido un homicidio, sabíamos cómo, pero nos faltaba el cuándo y el quién lo había hecho. Vale, pues Andrea, tú me escuchas bien, ¿no? Sí. Para contar esta historia, nadie mejor que mi compañera Andrea Villoria, periodista especializada en información judicial y policial de Radio Barcelona. ¿Vale? Estupendo. Esta historia arranca con una denuncia. La de Jordi Ortiz, que acude a la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Vilafranca del Penedès y denuncia que su hermana, María del Carmen, lleva varios meses sin dar señales de vida y que los servicios sociales le han insistido en que denuncie su desaparición. En concreto, le ha estado insistiendo la responsable del servicio Atempro para víctimas de violencia de género, del que ella, María del Carmen, era usuaria. Esta trabajadora social le dice a Jordi que están preocupados porque no tienen noticias de su hermana desde el 1 de diciembre de 2021, es decir, hace 3 meses. Es el último día, el 1 de diciembre, en que María del Carmen anuló una visita que tenía con la trabajadora social. La aplazó 15 días, pero ya no se presentó y desde entonces su móvil no está operativo. La comparecencia que él hace en comisaría no viene condicionada por poner la denuncia de desaparición, sino aprovechando que vengo a denunciar la pérdida de un documento, explico que hace unos meses que no sé nada de mí. Soy Óscar, jefe de la Unidad Territorial de Investigación de la DIC en Sant Feliu de Llobregat. La denuncia de Jordi en comisaría es muy confusa. En un primer momento dice que ha acudido para denunciar que ha perdido el DNI. Después, como quien no quiere la cosa, comenta de pasada también que hace semanas que no ve a su hermana. El hermano de alguna forma entraba y salía cuando quería de aquella vivienda, porque también era una vivienda de 2 plantas, si no recuerdo mal. Me llamo Nuria Milá Gonzalo y soy la letrada que representó a las hijas de la víctima Mari Carmen Ortiz. Pues la planta baja estaba inutilizada, creo que en la planta del medio era donde vivía Mari Carmen. Entonces, pues claro, el hermano también tenía llaves y entraba pues cuando quería, de alguna forma. Esta actitud inicial hace que ya los Mossos contacten con el equipo de investigación criminal que lidera el subinspector Óscar Durán. En esta historia de violencia machista tenemos un agresor, un entorno sospechoso, pero ¿quién era ella? A ver, se trataba de una señora pues muy vulnerable, víctima de violencia de género ya de esta pareja con la que convivía desde hacía bastante tiempo, pero eran de aquellas relaciones que entraban y salían, y una mujer muy vulnerable también porque este maltratador también era pues una persona alcohólica que también la abocó a una vida un poco también arrastrada de esta forma también hacia el alcohol, pero en cualquier caso era una mujer muy, muy vulnerable. Vivía en una vivienda que era de la familia, que era herencia de sus padres, y aquí fue donde ocurrieron todos los hechos. María del Carmen había en principio un seguimiento desde servicios sociales, pero no sé si al final las cosas fallaron por todas partes, pero en cualquier caso lo que está claro es que ella también era usuaria de estos servicios precisamente por una situación
situación muy difícil de vida que tenía esta mujer. María del Carmen Ortiz, en el momento de su muerte, tiene 60 años, tiene 2 hijas y vive sola en el número 23 del Passatge del Terol de Sant Sadurní d'Anoia, en la segunda planta de un pequeño edificio propiedad de la familia sobre el bar que tuvieron sus padres hace años y que acaba cerrando. Encontramos una finca en la cual en los bajos había un antiguo bar que ya estaba cerrado, creo que era un bar familiar en el cual ya no se ejercía ningún tipo de actividad. Una primera planta cerrada, con mucho polvo, donde allí había vivido alguien, pero hacía muchos años que nadie vivía. Y luego una segunda planta, que es el domicilio de María Carmen, el domicilio donde ella vivía, en el cual se observa cierto desorden. María del Carmen tiene una salud frágil, graves problemas respiratorios, dificultades de movilidad y ha sido también víctima de violencia de género. Había denunciado por malos tratos a su expareja, Jorge Ignacio Sánchez, un hombre de 51 años que acaba de salir de prisión tras haber cumplido condena por violencia doméstica, lesiones y maltrato a otro familiar. Esta primera denuncia lo que hace es activar la unidad de investigación de Vilafranca, que se pone en contacto con el denunciante, intenta o queda el día 3 de marzo, 2 días después, por la tarde, está citado en comisaría pues, para ampliar la denuncia y pues, hacer una serie de preguntas que les sirven a los investigadores un poco pues, para averiguar la situación de esta desaparición, ¿no? Si es inquietante, si no, si hay alguna connotación criminal detrás o no. Esta persona no se presenta el día 3 de marzo, sí que lo hace el 4 de marzo por la mañana, cuando vuelve a ser llamado preguntando los motivos por los cuales no se ha presentado. Y cuando está compareciendo con los agentes, les explica pues algo que a los agentes les cuesta un poco de entender, y es que en este proceso en el cual no encuentra o no localiza a su hermana, él ha estado en el domicilio y dice que encontró pues lo que él definió como un bicho, un jabalí, de unos 30 kilos de peso, debajo de un canapé, en avanzado estado de descomposición, y decidió tirar estos restos a un contenedor de basura. El 4 de marzo, Jorge Ortiz vuelve a comisaría y explica a los agentes que ha ido a casa de María del Carmen y ha encontrado lo que parecen los huesos de un animal, en concreto un jabalí. Supongo que tendría la mala conciencia de pensar, porque tonto tampoco podía ser, con lo cual él sabía que su hermana tampoco había desaparecido, tira unos huesos y bueno, aquello que supongo que le ilumina la conciencia o no sé, pero se fue a denunciar a la comisaría la desaparición de la hermana. Jordi, el hermano, dice a los Mossos que ha tirado esos restos en un contenedor del pueblo de al lado, la Granada del Penedès, a 9 kilómetros de allí, en unas basuras ubicadas en el cruce de las calles Pau Casals y la calle de la Estación. El hermano dice que había sentido un olor, fuerte olor, y dice que descubre unos huesos, una bolsa con huesos de un animal, como si estuvieran quemados, y que como le parece que es un animal, porque había tenido un perrito la señora, cosa que esto ya queda un poco desvirtuado a lo largo del procedimiento, dice que piensa que es un animal y lo tira al container, las bolsas con los huesos. Claro, evidentemente el cráneo de un humano no es el cráneo de un perro. La actitud del hermano cuando se presenta en comisaría y cuando se lleva el contenedor es una actitud bastante pasiva, o sea, no es una persona que esté muy nerviosa, que veamos que se está contradiciendo. No, el relato que él hace, o sea, da la sensación de que él se cree lo que está diciendo. Lo que pasa es que solamente se lo cree él, o sea, el resto no podemos creernos lo que explica. Pero su actitud es pasiva y tranquila. Los Mossos le piden a Jordi que los lleve hasta ese contenedor y, por suerte, allí siguen los restos. Ya en la primera inspección ocular comprueban que lo que había en las bolsas no era un animal, sino el cadáver descuartizado de una persona, un cuerpo en descomposición del que cuelga todavía un colgante, el mismo que llevaba siempre María del Carmen. En este contenedor se encuentran 2 bolsas de basura de grandes dimensiones que contienen pues el cuerpo de una persona, que en ese momento no podemos certificar que sea María del Carmen, pero que tal y como nos relata de dónde ha salido el cuerpo, de dónde han salido los restos que él dice de haber lanzado allí, pues nosotros ya intuimos que es el de María del Carmen, porque la versión que da, que cree que ese es un jabalí que estaba en ese domicilio, pues a nosotros nos cuesta mucho creer, porque este jabalí debería haber franqueado la puerta de acceso al domicilio, que está cerrada con llave, haber subido a la primera planta, haber franqueado la nueva puerta, también está cerrada con llave, y haberse introducido bajo un canapé
él solo, entonces a nosotros no nos cuadra en absoluto. El 4 de marzo, Jordi Ortiz es detenido. Exacto, el hermano esa misma mañana, el 4 de marzo, es detenido. Un par de días después, el día 6 creo, pasa a disposición judicial y el juzgado de guardia pues decreta su ingreso en prisión. La policía no sabe exactamente qué ha sucedido todavía, pero por ahora las denuncias confusas del hermano, su relato inverosímil y que haya intentado deshacerse de unos restos humanos le convierten en el principal sospechoso. Además, días después, los Mossos d'Esquadra sabrán que Jordi no solo se deshizo del cuerpo, sino que limpió y desinfectó la casa, el escenario del crimen o al menos donde estaba el cuerpo de la víctima. Hacemos las gestiones policiales para intentar ver la fiabilidad de la manifestación del hermano, lo que él explica que hizo entre el día 1 y el día 4 de marzo. Y cuando el día 3 de marzo estaba citado en comisaría, que no se presenta, lo que ha hecho ha ido a una tienda, ha comprado productos de limpieza y ha limpiado esa primera planta donde se encuentra el cuerpo, donde se encontró él el cuerpo, pues ha hecho limpieza de esa estancia, es decir, ha modificado un poco el escenario, ¿no? El escenario, uno de los escenarios que son de interés para la policía, pues lo ha limpiado y lo ha modificado. Hagamos una pausa para recordar qué sabemos hasta este momento. María del Carmen Ortiz, de 60 años, vive sola en Sant Sadurní d'Anoia. Tiene problemas respiratorios y dificultades de movilidad. Hace casi un año había denunciado por malos tratos a su expareja, Jorge Ignacio Sánchez Gutiérrez, un hombre de 51 años que ha estado en prisión cumpliendo condena por violencia doméstica y de género, lesiones y maltrato familiar. El 1 de marzo de 2022, el hermano de María del Carmen acude a la comisaría de los Mossos d'Esquadra para denunciar que el 28 de febrero el Servicio Telefónico de Atención y Protección para Víctimas de Violencia de Género le ha avisado que no tenían noticias de su hermana desde el 1 de diciembre de 2021. Aunque la denuncia del hermano es confusa. 3 días después vuelve a la comisaría para decir que estuvo en casa de María del Carmen, que se encontró unos restos animales debajo de una cama y que los tiró en un contenedor en la localidad de La Granada, a 10 minutos en coche. Cuando los Mossos acuden al contenedor, descubren que los restos no corresponden con los de un animal y le detienen. La investigación avanza y la autopsia revela que efectivamente el cuerpo de María del Carmen, en avanzado estado de descomposición, llevaba meses escondido. Su teléfono revela también que su muerte se sitúa a mediados de diciembre, coincidiendo con el aviso de servicios sociales. Lo que podemos observar es que a partir del día 11 de diciembre el teléfono deja de tener cualquier conexión a cualquier repetidor. Yo soy Lorenzo, soy agente de la Unidad Territorial de Investigación de la Metro Sud estoy en el grupo de homicidios desde 2015. Hoy en día todos los teléfonos, aunque no los utilices, siguen emitiendo datos, se siguen conectando a Facebook, se siguen conectando a Google. Emiten datos que te demuestran que ese teléfono está encendido. En el momento que no hay ningún dato, es que ese teléfono se apagó. Nosotros datamos la muerte en esa fecha, entre el 11 y el 12, porque había dejado de recargar el teléfono. Lo siguiente que hacen es cotejar los datos del móvil del sospechoso, pero el posicionamiento del teléfono del hermano da una sorpresa. Jordi se fue de Sant Sadurní d'Anoia días antes de la muerte de su hermana, cuando ella todavía estaba con vida, y volvió semanas después del crimen, ya en enero. Por diciembre aproximadamente, el 5 de diciembre o algo así, ya no vuelve a aparecer por Sant Sadurní d'Anoia hasta mediados de enero. Decimos, si Mari Carmen estaba viva el 11 de diciembre y él la última vez que va es el día 5, no puede ser que haya cometido los hechos. ¿Qué pasó en realidad? La clave la darán también los datos telefónicos. El 19 de noviembre de 2021, María del Carmen Ortiz recibe una llamada. Es Jorge Ignacio Sánchez, su expareja, y el hombre que la ha maltratado durante años. 4 meses antes, el 22 de julio, fue condenado a 9 meses de prisión por violencia de género y lesiones, por maltratarla. Una persona, con independencia de si es una persona alcohólica o no, desde que está en prisión preventiva parece que ser que allí no debe de beber, no lo sé, pero en cualquier
cualquier caso una persona bastante fría, como si no fuera al menos como lo he visto yo en las diferentes ocasiones que he tenido para poder verlo en las salas judiciales. Es un poco como ni frío ni calor, ¿no? Como si el tema no fuera con él de alguna forma, pero en cualquier caso una persona bastante fría. Jorge Ignacio acaba de salir de prisión por otra causa, por agredir a otro familiar. Vimos que Jorge Ignacio estaba en libertad y teníamos cierta información de que habría estado viviendo un poco la indigencia en Cornellà de Llobregat. Entonces ya la línea se focaliza en Jorge Ignacio. Se piden algunas medidas sobre él, como su intervención telefónica para intentar ubicarlo. Aunque Jorge Ignacio Sánchez tiene una orden de alejamiento sobre Mari Carmen, le pide que le deje ir a su casa. Le dice que no tiene dónde vivir. Un dato llamativo de estos mensajes es que Jorge Ignacio en su perfil de WhatsApp se había puesto como nombre Viviendo en la calle. Era un WhatsApp que utilizaba prácticamente para hablar con María del Carmen, y desde el día 19 de noviembre empieza a insistirle: por favor, déjame ir a tu casa, quiero volver contigo. Mari Carmen al principio es reticente y además está con la otra nueva pareja que tiene de Vallirana, y le miente. Bueno, le dice que ella no está en casa, que está en Zaragoza con unas amigas y que no puede ir a su casa. Y Mari Carmen ella no para de darle larga, le dice que está rehaciendo su vida, que está muy bien, que no quiere que venga, pero él sigue dándole pena, intentando darle pena, que estoy viviendo en la calle. Incluso le llega a enviar fotografías del colchón donde duerme en la calle. Mari Carmen por todos los medios intenta que él no vaya desde el 19 de noviembre hasta el 25 de noviembre, que al final accede. Mari Carmen le está dando largas, intenta buscar soluciones, llama a la madre, le pide el teléfono del padre: dame el teléfono de tu padre que voy a llamar para que te acojan en su casa. Ella intenta por todos los medios que Jorge Ignacio no vaya a vivir con ella, pero al final desconocemos el motivo por el cual Mari Carmen al final acepta que él vaya a su casa. Las llamadas y mensajes se repiten insistentemente durante los días 20, 22, 24 y 25 de noviembre. Este último día, justamente el Día Internacional contra la Violencia de Género, Jorge Ignacio la termina convenciendo y María del Carmen le deja volver a su casa. Esa decisión vuelve a aislar a Mari Carmen, que estaba tratando de rehacer su vida e incluso había empezado una nueva relación, pero cuando su nuevo novio se entera que su ex se ha instalado en su casa, corta la relación con ella. A partir del día 25, que es justo cuando va Jorge Ignacio a Sant Sadurní, Mari Carmen ya no tiene ningún contacto más con él, ya deja de tener contacto. Esta persona ya no aparece más por Sant Sadurní. El día 25 fue el último día que fue a Sant Sadurní a llevarle una estufa a Mari Carmen. Le deja la estufa en la puerta de su casa y se marcha. En el estanco del pueblo confirman a los Mossos que Jorge Ignacio había vuelto a vivir con ella. En su casa encuentran también facturas de recarga del móvil de él e indicios que allí vivían dos personas, como por ejemplo el ticket de una cena para dos en un kebab, de modo que la convivencia se retoma y con ella también el maltrato. 3 semanas después, en torno al 12 de diciembre, él la mata. La sentencia dirá que, movido por el ánimo de acabar con la vida de María del Carmen y por un marcado sentimiento de superioridad y dominación hacia ella, Jorge Ignacio Sánchez le comprime el cuello hasta causarle la muerte. Después trata de quemar el cadáver y la acaba descuartizando. La historia de María del Carmen Ortiz pone sobre la mesa una pregunta. ¿Cómo es posible que un hombre condenado por violencia de género y con una orden de alejamiento acabe asesinando a la misma expareja que le había denunciado? El sistema, lo que está pensado, y en eso yo creo que funciona bastante bien, para proteger a las víctimas en el caso de quebrantamientos que no son consentidos por ella. Soy Carlos Pascual Alfaro, magistrado de la Plaza 1 de la sección de violencia sobre la mujer de Barcelona. Si ella no hubiese querido que él la hablara, pues podía tocar el pedido auxilio botón de a tiempo, llamar a la policía y habría hablar con el asistente social, le habría actuado el sistema y habría actuado rápido. El problema es que cuando las víctimas consienten, por todas las razones que hemos expuesto, con los quebrantamientos, con el contacto con el agresor, el sistema ahí es donde no está preparado. Historias como la de María del Carmen son el ejemplo claro de lo que se denomina el ciclo de la violencia de género. Claramente responde al ciclo de la violencia y es un patrón que se da muchísimas veces en el día a día de los juzgados de violencia sobre la mujer,
afortunadamente no siempre tiene un final tan trágico, pero es habitual que las víctimas vuelvan, retomen la relación, pese a la condena, y es bastante lógico, aunque pueda sorprender a primera vista, es bastante lógico, pues toda vez que esta violencia no se produce en el vacío, se produce por parte de una persona con la cual pueden tener una gran vinculación afectiva, personal, muchos años de convivencia, y claro, no desaparecen los sentimientos por el hecho de que una resolución judicial explique que lo que has padecido es un delito. Esos sentimientos existen y si no se ayuda a la víctima a gestionarlo, a asumirlo, a superar esa fase, pues es bastante posible y lamentablemente bastante habitual que las víctimas retomen el contacto con el agresor, incluso muchas veces tomando ellas la iniciativa. Es por eso que los expertos advierten que hace falta más recursos psicológicos, económicos, para empoderar a las víctimas y que logren romper todo contacto con su agresor. Todos los procesos, digamos, amorosos, de violencia, de rechazo, de palizas, de denuncia, de condenas, de volver otra vez a que se les perdone, en fin, todo este tipo de cosas, y al final han sido muchas veces y al final hemos acabado como hemos acabado. Antes de volver con María del Carmen, Jorge Ignacio pasó varios días escribiéndole para intentar convencerla. Pero que a veces son ellos quienes conocen a la víctima y saben sus puntos débiles, saben cómo es y la suelen convencer, pues a veces apelando a la pena, a la lástima, a veces se ponen delante a dormir en la calle delante del edificio de ella para darle pena, usan amigos para convencerla, sobre todo muchas veces con la lástima y siempre con la promesa de cambio, lo cual es bastante lógico. Una persona con la que has querido, a la que has valorado mucho, pues en el fondo te cuesta asumir que no tiene una parte buena, que no va a cambiar, que no vais a volver a esa situación, y por lo tanto es un comportamiento totalmente normal. Ella era una mujer que había perdido el contacto con sus amigos y familiares debido al aislamiento al que Jorge Ignacio la había estado sometiendo. Hay muchos tipos de violencia, pero sí es un patrón que suele darse el aislar a la familia de su entorno, y eso las hace mucho más vulnerables, porque una vez que se actúa con el agresor y se le mete en prisión, como en este caso, la víctima se queda totalmente desamparada. Entonces es mucho más fácil a él, cuando vuelve a contactar con ella, convencerla. Pero claro, es una persona que está sola porque ha perdido todos sus apoyos familiares, a veces no ha sabido, no ha tenido la ayuda para poder recuperarlos o gestionarlos. Entonces cuando hay alguien que le llama y le promete cambios, se ve sola, pues, y aparte juegan con la pena muchas veces, pues acaban volviendo, sí, por eso es necesario herramientas para la víctima y tratamiento sobre la víctima para que pueda rehacer su vida. Al final, cuando una persona es acosadora, es maltratadora, él se siente mucho más empoderado que su víctima, ¿no? Y es lo que estas personas, como María del Carmen, que son vulnerables, pues no tienen quizás los elementos o los argumentos suficientes para poder defenderse de personas como estos acosadores, ¿no? De vuelta al edificio del número 23 del Passatge del Terol de Sant Sadurní d'Anoia, la investigación de los Mossos d'Esquadra ya sabe que los restos encontrados en el cubo de la basura de la Granada pertenecen a María del Carmen Ortiz y sospechan que el asesino es su expareja, Jorge Ignacio. Hay que dar el tiempo a que los informes, los atestados policiales, las periciales forense, que han sido muchísimas, porque hemos de recordar que primero todo lo que es la investigación de la parte del ADN, la manera de morir de la víctima, etcétera, 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 por los testigos, por los medios de localización de los móviles, tanto del feminicida como de la víctima, incluso del hermano, las localizaciones en los tiempos, en los días, en las fechas, en los aproximadamente más o menos tiempos, localizar a las partes en esa zona para poder, digamos, circunscribir la fecha, el momento de la muerte y el momento en que, bueno, pues que puede ser incinerada y cuando luego además se dice que desaparece, etcétera, etcétera. Es decir, primero hay un trabajo forense importante, ahí tengo que decirlo clarísimamente, porque en cuanto este trabajo forense no está hecho, es complicado poder formular acusaciones o poder formular teorías. Teníamos que acotar una fecha exacta de cuando habían sucedido los hechos y ya teníamos un cuerpo, bueno, sabíamos que había sucedido un homicidio, sabíamos cómo, pero nos faltaba el cuándo y el quién lo había hecho. Por mucho que tenemos una persona detenida,
tenemos que aportar todas las pruebas que nos certifiquen que esa persona es la que ha cometido los hechos. La última llamada exacta que tiene es con un repartidor de butano, que posteriormente se le tomó declaración y nos confirma que ese mismo día 11 había llevado una bombona de butano a Mari Carmen y la había visto viva. Después de aquel momento ya nadie más la vuelve a ver viva. La sentencia dirá que fue él, Jorge Ignacio, quien la mató, afectado por el alcoholismo y la adicción a los opiáceos y a las benzodiazepinas, así como un trastorno de personalidad. Los hechos probados confirman que él ahogó a Mari Carmen y después trató de quemar su cuerpo. Le prendió fuego a las piernas y al costado derecho del cuerpo, aunque solo consiguió carbonizar una parte. Hay una cosa que nos contextualiza y es que una de las hermanas recuerda que en diciembre estaba fumándose un cigarro en la galería, mirando pues un poco con la mirada perdida hacia los bloques que tiene delante, ve un fogonazo, una llamarada muy grande, ¿no? Y ella cree que por el lugar donde se ha producido esa llamarada o ese fogonazo es casa de su hermana. Esto motiva que llame a un segundo hermano y le diga, pues, oye, creo que he visto fuego en casa de María del Carmen, ¿os podéis acercar a ver qué ha pasado? Y esto hace pues que un hermano se acerque, vaya a la fachada, pica, no le abre nadie, mira hacia arriba, pregunta con un vecino y nadie ha visto, ni ha intuido nada, ni ve que se esté pegando fuego a nada. Entonces, esta hermana no recordaba el día exacto, pero gracias también a su tarificación que ella tenía, porque recordaba que después de ver el fogonazo llamó a un hermano, pudimos datarla a que eso fue la noche del 12 al 13 de diciembre, que eso se relaciona o lo relacionamos con lo que luego encontramos, lo que hemos encontrado cuando hemos hecho el registro del domicilio, ¿no? Y es que en la galería, pues allí se aplicó calor, mucho calor, porque vemos como incluso las cuerdas de tender y un pequeño pomo de ducha que tienen allí, pues para supongo echar agua o ducharse en la terraza si hacía falta, pues están un poco fundidas, ¿no? Y se aplicó calor, hubo una ola de calor muy grande que fundió un poco las cuerdas y fundió también el pomo de la ducha. Nadie fue a ver qué pasaba allí. En cualquier caso, cuando uno sabe que en un edificio suyo pasa algo raro, vas a mirar, pero el hecho de que sabiendo que hay una persona allí que vive de la familia, que veas una flamarada, como mínimo te tiene que llamar la atención. Puede explotar la vivienda, puede pasar cualquier cosa. Nadie fue a ver qué ocurría. A partir de las testificales, innumerables testificales que también pasaron por el juzgado, lo que sí que está claro es que miembros de la familia, ahora no recuerdo bien si eran hermanas, cuñadas, pero que de todo hubo testificales, se dijo en alguna de estas testificales que habían visto una llamarada en lo que era la terraza o la azotea de la vivienda. Lo que llama la atención es que nadie, sabiendo que es una vivienda de la familia, nadie fuese allí a ver qué pasaba. En ese estado, Jorge Ignacio decide usar un arma blanca para decapitar, descuartizar y desmembrar el cuerpo sin vida de María del Carmen. El asesino mete las partes en una bolsa de basura y las deja debajo de la cama de la habitación del primer piso del edificio. Después abandona la vivienda y se marcha hasta Cornellà, a 38 kilómetros de allí. Una vez que tenemos ya bastante claro la secuencia de los hechos, las fechas, la implicación de esta persona, de Jorge Ignacio, nuestro objetivo es localizarlo. Ahora hemos de localizar a una persona, la cual pues se está escondiendo y, como comprenderán, pues no es fácil encontrar a alguien que se quiere esconder. A partir de aquí, pues trabajamos telefonía, pedimos algunas intervenciones telefónicas, recordamos aquí el ticket que hemos encontrado en el domicilio, que hay una recarga, pues pedimos datos de esas recargas y vemos que se está recargando el saldo en un estanco de Cornellà, cerca del metro de San Ildefonso. Entonces entendemos que no debe andar muy lejos del metro San Ildefonso, no debe estar muy lejos escondido, y empezamos a trabajar un poquito la zona, a hacer vigilancias por la zona, hasta que averiguamos que hay un domicilio en una de las fincas de la avenida San Ildefonso. Es una finca muy grande con 12 o 13 plantas, 8 puertas por rellano, una finca de muchísimas personas, pero que hay un domicilio en el que acogen a algunas personas con situaciones vulnerables o sin recursos. Entonces sometemos a vigilancias este domicilio hasta que un día conseguimos ver al investigado y ya tenemos por la certeza de que vive en ese domicilio y le planteamos al juzgado la necesidad
de hacer un antirregistro pues para detenerlo a él y encontrar pues algunos indicios, como por ejemplo puede ser su teléfono o ropa que pueda tener aún, incluso que hayan pasado estos meses, pues que puedan tener marcas de sangre. Entonces nos interesa mucho hacer el antirregistro, su localización y el registro del domicilio. El día de la detención, los Mossos encuentran a un Jorge Ignacio tranquilo, frío y casi aliviado. La percepción personal que tengo es que siente como alivio, ¿no? O sea, lleva mucho tiempo escondido, lleva varios meses escondido, siente alivio, un poquito de frialdad también, de distancia, no está tranquilo, dice que no sabe nada de cuando nosotros leemos los derechos a la persona, pues se le ven claro, ¿no? O sea, estás detenido, se te acusa por el asesinato de María del Carmen, en tal fecha, en tal lugar. Entonces, él, a partir de ese alivio, siente un poco, bueno, a ver si sois capaces de demostrarlo, ¿no? O sea, si sois capaces, él, pues supongo que se cree pues que no ha cometido errores o que no ha dejado restos o vestigios o indicios, y pues no fue así. Hagamos una recapitulación con lo que sabemos hasta ahora. El 19 de noviembre de 2021, María del Carmen Ortiz recibe una llamada de Jorge Ignacio Sánchez, su expareja, que 4 meses antes había sido condenado a 9 meses de prisión por maltratarla. Esa pena fue suspendida y solo se le prohibió aproximarse o comunicarse con María del Carmen durante 3 años. A pesar de la sentencia, cuando Jorge Ignacio Sánchez sale de prisión, le pide a María del Carmen que le deje ir a su casa. Las llamadas y mensajes se repiten el 20, el 22, el 24 de noviembre y el 25 la convence. No se sabe con certeza el día y la hora, pero a partir del 11 de diciembre acaba con su vida, intenta quemarla, la descuartiza y deja sus restos en una bolsa debajo de la cama. Después de asesinarla, huye a Cornellá. 3 meses después, el hermano denuncia la desaparición de su hermana, va a la casa donde ella vivía, la casa familiar que él quería vender, y encuentra sus restos. Los tira a un contenedor, limpia la casa y se presenta en comisaría diciendo que ha tirado el cuerpo de un jabalí que se había colado en la vivienda. 4 años después, el 24 de febrero de 2026, llega el juicio en la Audiencia Provincial de Barcelona. Y el día, digamos, del juicio, para entendernos así, fue llegar y que los acusados, tanto el tío por la parte del delito del que venía acusado como el asesino por la parte del delito que venía acusado, reconocieron los hechos, dijeron que reconocían los hechos y por tanto se les leyó la condena y la aceptaron. El juicio no llega a celebrarse. La Fiscalía y los abogados de las partes, tanto de la víctima como del asesino, del hermano y la Generalitat, llegan a un acuerdo. Es lo que se llama una conformidad. Los acusados admiten los hechos y consiguen así una rebaja de las penas. A mí me parecía un buen acuerdo, francamente, también al Ministerio Público. Había que convencer a las defensas. En ese sentido, las defensas, cuando era lo que nos faltaba, si las defensas aceptaban, en ese caso, pues sabríamos que tendríamos una sentencia de conformidad, porque las defensas no van a aceptar nada si sus clientes no están de acuerdo, lógicamente. Con lo cual, en el momento en que las defensas ya nos avisan de que efectivamente los clientes están de acuerdo, eso es anterior a la sentencia y por tanto ya damos por hecho que la sentencia va a ser en ese sentido. La jueza firma la condena firme, 18 años y 6 meses de prisión por los delitos de asesinato, profanación de cadáver y quebrantamiento de pena para Jorge Ignacio Sánchez. Le pedían 23, se le quedó en 18, lleva ya de preventiva bastante tiempo, pero en fin, no sé exactamente, le quedan años, muchos años todavía en prisión. La sentencia lo obliga también a indemnizar con 100.000 euros a las hijas de María del Carmen, aunque él se ha declarado insolvente. Ciertamente, la primera reacción no fue buena porque, de alguna forma, tú no quieres, ¿cómo lo diría yo? Quieres una reparación, algo que se vea de verdad. No se trata tanto de una indemnización de dinero, porque aunque a pesar de que puede haber una indemnización, como el feminicida está en prisión, además es insolvente, que el dinero no iba a haber nunca en ese sentido. Por tanto, no se trata de dinero porque ellas ya sabían que no iban a cobrar ni un euro por parte del asesino de su madre. Pero en cualquier caso, se espera una reparación distinta. No querían que se le rebajase la pena. El hermano, Jordi Ortiz, es condenado a 6
meses de prisión por un delito de encubrimiento, pero no deberá entrar en la cárcel porque se le ha suspendido la pena, con la condición, eso sí, que no vuelva a delinquir y, sobre todo, que no se acerque ni se comunique con sus sobrinas, las hijas de la víctima, a quien debe pagar también 20.000 euros de indemnización. Y en cuanto al hermano, sí que la rebaja para que aceptara o admitiera los hechos fue considerable, pero en cualquier caso se quedó en 2 años y la condición de alguna forma de las víctimas, en este caso de las hijas de la víctima concretamente, dada la situación de que es un tío carnal de ellas, lo que pidieron, claro, era el alejamiento de este señor en relación a ellas. Como el Código Penal en este tipo de delitos no lo recoge para los temas de tipo encubrimiento, lo que sí que se llegó es a la condición de la suspensión de la pena, es decir, son 2 años, se le permitirá no cumplir la pena en tanto en cuanto no se aproxime a las sobrinas. Jorge Ignacio Sánchez cumple pena en el centro penitenciario de Brians. El asesinato de María del Carmen Ortiz es la historia de la violencia machista en nuestro país. Es la historia de un sistema de protección a las víctimas que, pese a activar todos los mecanismos, no logra proteger a las mujeres de los hombres que una vez dijeron amarlas. Hasta julio de 2026, 27 mujeres murieron a manos de hombres. Solo 9 asesinos tenían denuncias previas. Aún así, los mecanismos con los que cuenta el Estado para protegerlas fracasaron. Sucedió aquí es un proyecto de Ser Podcast. Me llamo Manu Tomillo y la producción, guión y entrevistas los he realizado junto con Andrea Villoria, de la cadena Ser en Barcelona. El diseño sonoro es de Alejandro Fernández. El diseño de la portada es de Daniel Rosés. Puedes escuchar todos los episodios de Sucedió aquí en la aplicación de la cadena Ser.